tardes y bienvenidos a la 9ª Gala del Deporte de Jaraíz de la Vera. Para mí es un placer estar con todos vosotros esta tarde en este municipio tan vivo, tan dinámico, tan deportivo y que es un orgullo para todos vosotros. Y una de las personas que más orgullo siente por el deporte de esta localidad es la concejala de Deportes, Cintia Gómez Torres, y por ello le doy la palabra. Buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la celebración del deporte jaraiceño. Primero, agradecer de todo corazón a las autoridades que nos acompañan hoy, al director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro, a Juan Jarema, diputado de la Asamblea de Extremadura y compañero, a los diputados de la Diputación de Cáceres, Urbano Plaza, alcalde Madrigal de la Vera, y a Maite Díaz, concejala del Ayuntamiento de Plasencia, al vicepresidente de ACES España, Antonio Garde, y a Gonzalo Azcárate, que fue presidente de la Federación Española de Fútbol. Muchísimas gracias de corazón. Y a mis compañeros, evidentemente. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo, por acompañarme siempre. Y también me falta mi compañera Miriam, que siempre la tengo presente, pero bueno, hoy no ha podido venir. Y bueno, ya sabéis lo importante que es para mí que estéis aquí todos conmigo. Un placer y un orgullo inmenso ver cómo, con mis propios ojos, cómo el deporte en Jaraíz va creciendo a pasos agigantados. En muchos ámbitos del deporte hemos conseguido ser referentes incluso a nivel mundial, y todo es gracias al esfuerzo, al sacrificio y al trabajo continuo de cada uno de los deportistas, clubes, asociaciones y entidades locales. Me gustaría hacer una mención muy especial a la Escuela de Deporte, que este año cumplimos el 25 aniversario. Y permitidme que haga un pequeño homenaje a los monitores deportivos, entre los que me incluyo, que han tenido como objetivo educar a través del deporte, inculcando valores como la honestidad, el compromiso y el respeto. Es tan bonito poder tener la oportunidad de dejar huella en todos esos alumnos que a lo largo de estos 25 años han pasado por la escuela, que me siento muy afortunada de formar parte de una manera de lo que significa para nosotros la escuela municipal. Aprovecho para dar las gracias a mis monitores, Judith, Tania y Jorge. Esta noche también me gustaría hacer otro homenaje a una parte fundamental del deporte, que son las familias. Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que sin el apoyo incondicional de las familias y de los amigos no habríais llegado hasta donde estáis hoy. Su confianza, sus consejos, su apoyo, su sacrificio y su dedicación absoluta son la clave para que un deportista siga creciendo, celebrando vuestras victorias y apoyando y animando en las derrotas. Esas madres, padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, que dedican horas y horas en viajes, en entrenamientos, en competiciones, invirtiendo su tiempo en las carreras deportivas de sus deportistas. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Que son la envidia, no solo de la comarca, sino que me atrevo a decir, a nivel nacional. De ahí que hayamos sido sede de varios campeonatos locales, regionales y nacionales, nacional e incluso mundial. Seguiremos trabajando y apostando por el deporte, porque invertir en deporte es invertir en salud. No quiero despedirme sin dar la enhorabuena a todos los premiados de esta noche, que para nosotros sois nuestro orgullo. Y nada, ya me gustaría dar la palabra a, de verdad, gracias de corazón otra vez, a nuestro director general del deporte de la Junta de Extremadura, Santi Amaro. A pulmón soportada por el Ayuntamiento, pues han hecho un gran esfuerzo que para nosotros es muy importante, y por eso la Junta de Extremadura tiene que estar hoy presente aquí, como ya lo tuvimos la semana pasada en la colaboración con el Campeonato de Pesca, ¿no? Para nosotros es importante dar ese fomento, esa visibilidad y ese compromiso también con este municipio, que vais a tener la Junta de Extremadura siempre a vuestra disposición para el fomento, la visibilidad, pero también para futuros proyectos que podamos hacer en conjunto, porque para nosotros es muy importante. Hoy seguramente el alcalde, seguramente no, nos va a anunciar una cosa que es muy positiva para Jaraíz, lo voy a reservar para él, pero viene a poner en valor lo que el pueblo, lo que en conjunto todos los ciudadanos del pueblo sois, ¿no? Porque al final los representantes políticos, en este caso, lo que proyectamos son unas líneas deportivas a seguir, pero al final la participación recae sobre los padres, sobre los chicos, sobre los padres, que nuestros fines de semana los organizamos en función de dónde juegan nuestros niños, y a partir de ahí ya vemos qué hacemos nosotros, ¿no?